Querida familia, ¿cómo están? Buenos días, ahí sí me escuchan bien. Creo que está mejor ya, ahora sí tengo un mejor retorno. ¿Cómo le va, mi querida familia? ¿Con un poquito de frío? ¿Con frío? No, sí. Bueno, el Señor es bueno, nos ha dado sol estos días, ahora un poco de frío, pero el Señor quiere traer algo para su vida. ¿Cuántos están anhelando recibir algo del Señor? Amén, amén. Predisponga su corazón. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, en medio de este lugar. Tu palabra es fiel, Señor, tu palabra es viva, tu palabra dice que en donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y así lo creemos, amado Dios. Creemos que tú estás aquí, que tú estás mirando, Señor, nuestro interior. Tú conoces nuestro corazón, nuestro sentir, nuestras necesidades. Conoces también nuestro agradecimiento hacia ti por todo lo que has hecho, por todo lo que permites, por todo lo que haces que suceda, Señor, a nuestro alrededor. Y por eso estamos aquí, Señor, para darte gracias porque nos has sacado de la oscuridad y nos has traído a tu luz admirable, a poder recibir de ti, a poder depender de ti, a poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que abras mis ojos, que abras mis oídos espirituales, que pueda, Señor, estar sensible a lo que tú tienes esta mañana para mi vida, para mi familia, amado Dios. Señor, que hoy tu palabra sea sembrada una vez más, porque sé que en tu tiempo dará su fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, querida familia, nuevamente. Buenos días también a quienes están mirando esta transmisión a través de los diferentes medios digitales. Y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. En esta mañana queremos tener un tiempo para revisar un poquito algunas cosas que ya quizás muchos conocemos. Quizás muchos hemos escuchado, hemos analizado, pero siempre el Señor tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Queremos compartir el tema: Dios es el centro de mi familia. Amén. Dios es el centro de mi familia. Diga amén, así sea, quiere decir amén, así sea. Si no es el centro de su familia, diga así sea. Yo quiero que sea el centro de mi familia. Amén. Ahora sí ya están más dispuestos a recibir del Señor, ¿sí? El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra familia. Amén. Él tiene propósitos, tiene un plan, pero a veces esos planes no se desarrollan. ¿Por qué? Porque nosotros nos limitamos. A veces nos conformamos con lo que ya tenemos. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que no tiene límites, sino que los límites los ponemos nosotros. A veces que caminamos y cuando encontramos algo que nos dificulta, pues nos quedamos ahí, nos quedamos quietos, y el Señor se queda con nosotros, se queda esperando a que nos movamos. Si nos movemos, Él nos va a acompañar y nos va a dar las herramientas y nos va a dar las estrategias, nos va a dar la fuerza, nos va a dar claridad, va a iluminar nuestro camino y nos va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Amén. Pero es necesario que nosotros tomemos esa responsabilidad de dar los pasos, de caminar, de buscar alimentarnos, de no quedarnos simplemente con algo básico, sino ir a algo más profundo, de poder profundizar en la palabra de Dios. Y este tema es algo muy importante porque siempre hablamos que la familia es la primera institución que estableció nuestro amado Padre Celestial. Cuando Él creó el cielo y la tierra, creó a Adán, creó a Eva, ¿no es cierto? La semana anterior ustedes recibieron mucho de lo que es la familia, de lo que es el esposo, la esposa, los hijos. Entonces Él crea esta institución llamada familia. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias, que puedan encender sus Biblias electrónicas, que puedan tomar notas y que puedan profundizar en la palabra, puedan analizar, puedan escudriñar la palabra de Dios durante esta semana. En Génesis 2:24 ustedes pueden encontrar acerca de la creación de esta institución.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, el matrimonio empieza a formar una nueva familia. Con el matrimonio se crea una nueva familia. Amén. Y a partir del hombre y la mujer vienen los hijos, viene la familia y empieza una nueva etapa. Empieza un nuevo crecer, un nuevo crecimiento. Empieza una nueva familia a tomar detalles, a tomar experiencias, a tomar ciertas características. No sé si características de la familia anterior, de la otra familia o características de Cristo Jesús. Entonces, va a depender de cómo nos relacionemos. Pero también la familia es tan importante desde la creación, y ese es el cuidado especial que tiene Dios, que inclusive en muchas constituciones y en la Constitución del Ecuador dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, la familia es la base de la sociedad. Y ahora le pregunto, ¿cómo está la sociedad? Posiblemente usted dice ahora, piense en la sociedad ecuatoriana. Si alguien es de otra nacionalidad, piense en su nacionalidad. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad en el mundo entero? ¿Verdad? Podemos ver cómo el enemigo ha impactado en la sociedad. Vemos que hay mucha idolatría, y quizás muchos van a decir, no, pero ¿cómo va a haber idolatría si ya los jóvenes ni siquiera van a las iglesias? Ya ni siquiera tienen una imagen, un cuadro de una virgen o algo en la casa. Entonces, ¿cómo puede ser idolatría? Mis hermanos, todo es idolatría cuando lo ponemos antes que Dios. Y hemos hablado hace semanas atrás donde decíamos, muchos jóvenes quizás están idolatrando su cuerpo, cuidando su cuerpo de tal manera que se han olvidado de Dios, se han olvidado de la parte espiritual, y lo único que están viviendo es en su parte material, en su físico, en su cuerpo. Muchas personas están caminando en idolatría. ¿Por qué? Porque su trabajo quizás está antes que Dios. Sus pertenencias, sus propiedades, sus posesiones están antes que Dios. Y todo lo que esté antes que Dios se convierte en idolatría. Entonces, la sociedad no está pensando en buscar al Creador. No está buscando pensar en alimentarse más de Dios, de recibir más de la palabra de Dios, de decir cómo voy a cambiar, cómo voy a impactar a quienes están en mi entorno, sino que estoy buscando cómo voy a estar mejor que el que está a mi alrededor. Entonces, tenemos una sociedad que está caminando en idolatría. Tenemos una sociedad que se ha vuelto egocéntrica. El ser humano es egocéntrico por naturaleza. Siempre queremos, ¿para quién? Para mí. Yo quiero algo para mí. Quiero algo para mí. No estoy buscando para usted. No estoy buscando algo que hay aquí. ¿Quién lo necesita? ¿Verdad? Sino que busco algo para mí. Busco sacar beneficio de alguna situación para mi bienestar, ¿verdad? Entonces nos hemos vuelto egocéntricos y eso genera una división. Muchas familias podemos ver en la actualidad que fallecen sus padres, quedan herencias y entre hermanos hay una discordia tan grande que terminan en juicios, que terminan en peleas, que terminan en división familiar. ¿Por qué? Por las herencias, porque no se pueden poner de acuerdo, porque el uno quiere más, el otro quiere más y el otro quiere más. Tristemente, hace unos meses atrás escuchaba que hacían un análisis de las personas que viven en la calle en Quito y decían, hay personas que en verdad no tienen nada, no tienen a dónde ir, pero cuando caminamos y encontramos a estas personas y nos ponemos a conversar, hay muchos de ellos que sí tienen en dónde vivir, pero hicieron su estilo de vida la calle. Y aún más, hay otras personas que cuentan que están en la calle porque se enojaron con sus familias por la mala repartición de las herencias. Entonces, mire cómo genera la sociedad. Ese egocentrismo de querer algo más para mí genera una molestia, un dolor, una división en las personas que dejan su casa y salen a vivir en la calle, mendigando su diario vivir. Entonces, esa es la sociedad, eso es lo que estamos mirando, una sociedad materialista.
que está enfocado en buscar toda la parte material, mi cuerpo, mi casa, mi carro, mis posesiones, mi dinero, todo eso estoy buscando. Eso es lo que estoy anhelando todos los días. Pero no estamos buscando alimentarnos, no estamos buscando la parte principal, que es la parte espiritual. Amén. Porque la parte espiritual es lo primero, porque Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que nos conecta con Él. El Espíritu de Dios es el que nos alimenta. El Espíritu de Dios es el que nos ilumina. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Si no tenemos esa unidad en el Espíritu, no vamos a crecer. Vamos a ser unas personas que simplemente estamos pasando por este tiempo, por este momento, por este caminar en la tierra. Por eso, si la sociedad está así, es necesario regresar al plan de Dios, al modelo perfecto de Dios, donde Dios creó, instituyó la familia, en donde Cristo, nuestro Salvador, es la cabeza de la iglesia y donde el esposo es la cabeza de la esposa. Tenemos que regresar a ese modelo. ¿Por qué? Porque todo esto se ha distorsionado. Hoy, con la posibilidad de trabajar, con la posibilidad de acceder a diferentes cargos, se ha distorsionado el orden familiar. Y muchas personas, muchos hogares vemos la dificultad que tienen para relacionarse. ¿Por qué? Porque la esposa trabaja, gana más que el esposo y pues quiere tomar la autoridad. Y eso está fuera del orden de Dios. Pero hemos visto también cómo familias que han estado caminando en ese desorden familiar han dicho: no, ahora entiendo lo que es el orden, el plan de Dios y el diseño de Dios, y no importa cómo esté mi esposo, si está con un trabajo básico y yo gano mucho más, pero decido entrar en este orden establecido por Dios. Teníamos una hermana aquí que ahora ya no está acá en el Ecuador, ella está en España, y ella decía su testimonio: yo, maestra de escuela, con un buen nivel de ingresos, y mi esposo con un nivel muy básico, entonces yo tenía para mis gastos, tenía para cubrir las necesidades de mis hijas, y le hacía de menos a mi esposo. Ni siquiera le pedía para algo, sino que yo me valía por sí mismo. Y su primera hija de las 3, dice, empezó a crecer ya en la adolescencia y empezó a ser muy rebelde, muy rebelde. No quería saber nada de los papás, menos de la mamá, no escuchaba consejo, empezó a salir de la casa, empezó a caminar en el mundo a pesar de conocer de la palabra de Dios. Y ella dice, le clamaba al Señor y no sabía por qué mi hija estaba en esa rebeldía, por qué no nos escuchaba. Hasta que una hermana me dijo, ¿cómo está su vida? Y empezamos a conversar y le conté eso, que tengo un buen trabajo, que yo no necesito de mi esposo, que yo soy autosuficiente. Y me dice, esa es la causa de que su hija esté rebelde. Cuando usted decida someterse a su esposo, cuando usted decida someterse al plan de Dios, caminar conforme a las Escrituras, mirará lo que va a pasar con su hija. Y esta persona dice, yo decidí caminar conforme a la palabra de Dios y conforme al diseño. Y le pedí perdón a mi esposo y dije, no importa que esté yo ganando mucho más, que tenga una mejor posición económica. Ahora entiendo que lo que yo gano y lo que tú ganas es parte del ingreso familiar, por lo tanto, tú lo vas a administrar y yo voy a ser tu ayuda idónea. Y en ese momento, sin ni siquiera hablar ni nada con la hija empezó a cambiar, empezó a escuchar, regresó a la iglesia y ordenó su vida. Amén. El Señor obra de esa manera. Pero es necesario que nosotros podamos leer la palabra de Dios, podamos entender y podamos aplicarla en nuestra vida. Por lo tanto, ¿cómo mi familia puede impactar en esta sociedad que está venida menos, que está caminando en un desorden, que está caminando fuera de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo mi familia puede llegar a impactar en la sociedad? Y una de las primeras cosas es que mi familia tiene que amar a Dios y al prójimo. Amén.
Y la primera parte es bastante fácil. Si usted pregunta a alguien y le dice, ¿amas a Dios? Dice, sí. Es fácil decir, yo sí amo a Dios. Es un nivel de relación, ¿verdad? Amar a Dios es quizás mucho más fácil. Pero ¿qué involucra amar a Dios? Mateo 22, versículo 37, dice Jesús, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Eso qué involucra? Que amarle a nuestro Dios es necesario en todo tiempo, en todo momento, con cada cosa que hacemos, con cada cosa que pensamos, con cada cosa que sentimos. Tenemos que amarle a nuestro Dios, porque de Él estamos dependiendo, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro restaurador, Él es quien nos ha salvado. Por lo tanto, tenemos que entrar en ese nivel de amarle a nuestro Dios de una manera tan profunda que involucra obedecer todos sus mandamientos, todos sus mandatos, todo lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario conocer qué dice la palabra de Dios. Es necesario alimentarnos, es necesario escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para poner por obra aquello que recibimos de Él. Cuando leemos la palabra de Dios estamos recibiendo la instrucción de nuestro amado Padre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cuál tiene que ser nuestro estilo de vida? Por lo tanto, es necesario conocer la palabra de Dios, conocer sus mandamientos y obedecerlos. Porque muchas personas conocemos, pero no obedecemos, ¿verdad? Nos volvemos hijos desobedientes y aún así decimos que amamos a Dios, ¿sí? Creer toda su palabra. La palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no va a pasar. Todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente en el futuro. Por lo tanto, es necesario creer toda su palabra. Algunas personas creen ciertas cosas y otras cosas dicen, no, es que esto no es para mi vida. Yo creo que esto fue en el pasado, pero yo creo que esto no está vigente. Tristemente muchas personas, ¿verdad? Especialmente jóvenes dicen, no, ahora ya no es necesario casarse, ahora ya no es necesario tener hijos. Pero hablábamos, ¿verdad? Que la institución familiar fue establecida por Dios. Y eso fue en el pasado, sigue siendo en el presente y seguirá siendo en el futuro. Amén. Eso no va a cambiar. El plan de Dios y lo que dice la palabra de Dios es verdad, se mantiene. Debemos creerla completamente. Debemos ser agradecidos por las cosas que suceden. Darle gracias a Dios en todo, dice su palabra. Es difícil, ¿verdad?, cuando estamos pasando por situaciones complicadas. Pero la palabra de Dios nos dice ser agradecidos por todo, porque nosotros no sabemos cómo va a obrar. No sabemos cómo va a obrar la situación que estamos viviendo. Y por eso muchas veces cuestionamos, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes en este lugar? Si estoy yendo los domingos a la iglesia, si muchas veces estoy sirviendo inclusive. ¿Por qué me tienes en este lugar? ¿O por qué me tienes en estas circunstancias? Empezamos a cuestionar. Pero el Señor dice que seamos agradecidos en todo, porque Él tiene un plan. Y dice que todas las cosas obran para bien a los hijos que le aman. Amén. Entonces usted no va a entender el plan. El plan de Dios es tan grande que nosotros no podemos entender. Pero tenemos que entrar en ese plan. Tenemos que decirle, Señor, no conozco cuál va a ser el desenlace, pero decido caminar en tu plan. Decido aceptar lo que tú estás permitiendo en mi vida, y aún así yo te voy a alabar y te voy a agradecer. Amén. Y tenemos que deleitarnos en el Señor. Muchas veces decimos, ¿no es cierto?, que el Señor cumplirá los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Esa es una parte básica que le decimos. Oramos y les decimos, el Señor cumplirá los anhelos de tu corazón. Pero solo esa es la segunda parte de ese versículo. Si leemos la primera parte, dice, deleítate en el Señor
Deleítate en Jehová. Entonces yo digo, si usted quiere que cumpla los anhelos de su corazón, ¿cómo está su caminar? ¿Cómo está su vida? ¿Se está deleitando o está cuestionando? Amén. ¿Aló? Entonces, ¿cómo está mi caminar? Deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Por lo tanto, es necesario que podamos tener ese nivel de relación. Y en el versículo 39 de este capítulo 22 de Mateo, dice, y el segundo es semejante. ¿Cuál segundo? El segundo mandamiento. El primero era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces les decía, es fácil decir, yo sí amo a Dios, ¿verdad? Y así lo decimos, ¿no? Señor, te amo. Gracias por lo que has hecho por mi vida. Gracias por mi familia. Pero cuando vamos a esta segunda parte de amar al prójimo, ya nos pone un poco complicado, ¿verdad? Allá nos dificulta relacionarnos y cumplir este mandamiento. Pero no es opcional, mis hermanos. Tenemos que amar al prójimo. Ahí no dice si es que es bueno, ¿no es cierto? No dice si te trata bien, si te llevas bien. No dice, no te da algunas características, sino es un mandato que tenemos que obedecer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Ahí están los próximos, el más próximo. Aquí en la iglesia, el que está a su lado. Pero cuando estamos hablando de la familia, que es el tema de este mes, que es lo que estamos hablando en este momento, el prójimo es el más próximo que está a usted. Para nosotros los casados, ¿quién es el más próximo? El esposo, la esposa, ¿verdad? ¿Y cómo estamos relacionándonos con nuestro esposo, con la esposa? Y después del esposo o la esposa están los hijos, ¿verdad? Pero hemos visto tristemente que muchas veces o el esposo o la esposa mayor relación tienen con los hijos que con su cónyuge, ¿verdad? Por lo tanto es necesario también tener claridad en ese nivel de relación, de amarle profundamente a nuestro prójimo. ¿Quién es su más próximo, la persona más próxima a usted? Su cónyuge. Entonces, no hay razón, no hay motivo y no hay justificación para decir, no, a mi esposo lo dejo acá y yo tengo relación directa solo con mis hijos. No hay justificación. La palabra de Dios dice que le ames al prójimo y el prójimo es el que está más cercano. De hecho, nuestro cónyuge es parte de mí mismo. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que somos una sola carne. Entonces, ¿cómo puedes amar a tus hijos y no amar a tu esposo o a tu esposa cuando son una sola carne? Es duro. Es necesario entender completamente esto para ponerlo en práctica. Cuando amas al cónyuge, cuando tienes una relación estable, una buena relación, vas a tener una buena relación también con los hijos. Y cuando tienes esa buena relación en familia, esposo, esposa e hijos, empiezas a tener relaciones sanas con quienes están a su alrededor. La iglesia, los padres, tus hermanos, ¿verdad? Pero muchas veces estas relaciones están un poco alteradas. A veces los esposos o esposas no queremos soltar a nuestros padres y queremos tener una relación muy fuerte. Edicito les decía, no les digo que los abandonen, no les digo que se olviden, pero es necesario entender cuál es el nuevo nivel de relación que debo mantener. Primero, mi entorno cercano, mi familia, esposo, esposa y nuestros hijos. Y luego viene, ¿no es cierto?, nuestros padres, nuestros hermanos, la congregación. Luego viene algo más lejano, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Pero a veces queremos estar más cerca de quienes en realidad deben estar más alejados y descuidamos nuestra relación de familia.
¿verdad? A veces sabemos más de alguna familiar o de algún familiar que lo que está pasando en casa mismo. Y eso no es el diseño de Dios. Es necesario volver al diseño de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra familia pueda ser de impacto en la sociedad, para que nuestra familia sea de ejemplo para quienes están a nuestro alrededor. Amén. Cuando caminamos conforme al plan de Dios, nuestra familia puede impactar, porque empezamos a caminar basados en la palabra de Dios. Ya no somos egocentristas, sino somos cristocéntricos, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios, nuestro manual de vida, establece para cada uno de nosotros, para el padre, para la madre, para los hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si estamos caminando conforme a lo que dicen las Escrituras? Muchas veces nosotros mismos como padres nos volvemos egocentristas. Es que ustedes hijos no ayudan, no hacen las cosas cuando yo estoy sacrificándome, cuando solo yo estoy esforzándome, cuando por mi trabajo están teniendo lo que tienen hoy, porque yo me sacrifico para que no les falte nada, porque yo. Es verdad, como padres tenemos la responsabilidad de cubrir las necesidades. Pero quien está dándonos esa fuerza, esa vitalidad, quien está dándonos la sabiduría es nuestro Dios. De Él dependemos, pero a veces nos adueñamos de lo que Él nos da y decimos: esto es mío, es mío, es mío. Es mi conocimiento, es mi profesión, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Y estamos volviéndonos egocéntricos. Y eso mismo estamos pasando para nuestros hijos, estamos pasando para nuestra esposa. Por lo tanto, es necesario que haya un cambio. Es necesario que haya un cambio y que vivamos, que nuestro caminar sea cristocéntrico, que Dios sea quien está sobre todas las cosas, que dependamos de Él, que podamos estar buscando de Él. Amén. Puede ser que a veces nuestros hijos no están mirándonos, que estamos ahí escudriñando la palabra. Tal vez ellos están dormidos. Tal vez nosotros estamos en nuestra habitación. Pero ellos espiritualmente están sintiendo lo que nosotros estamos viviendo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, que está trabajando con nuestros hijos. Y sobre todas las cosas ellos están viendo nuestro estilo de vida, están viendo cómo estamos viviendo en casa. Hemos escuchado testimonios de personas, de familias que dicen: no, es que yo les reúno a mi familia, a mis hijos, aunque no quieran, y vienen y tienen que estar ahí porque tenemos el devocional, tenemos que estar ahí en familia orando. Pero al poco tiempo vemos cómo esos chicos están descarriados y están caminando conforme a lo que les presenta el mundo. ¿Por qué? Porque están obligados, están sin entender lo que está pasando, porque muchas veces vivimos en una burbuja espiritual en un momento, pero nuestro caminar del día a día es completamente diferente. Hace 3 semanas, 15 días que estuvimos en la reunión de varones, uno de los jóvenes decía: mi papá es uno en la iglesia, mi papá es otro en la casa. Y si preguntan a nuestros hijos, quizás van a decir, muchos de ellos van a decir eso, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser transmitida con amor y sobre todas las cosas con el ejemplo, con nuestro testimonio de caminar en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que mostrar. A veces ellos no necesitan un versículo, necesitan un ejemplo. Necesitan ver que nosotros que estamos hablando de la palabra de Dios estamos viviendo esa instrucción en nuestras vidas. Y en Deuteronomio 6, la palabra de Dios dice, nos da la instrucción a nosotros como padres.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? De nosotros como padres. Y por eso les decía, es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios, que aprendamos la palabra de Dios, que recibamos el mensaje de Dios, pero sobre todas las cosas que pongamos en práctica y que pongamos en nuestro diario vivir. No podemos enseñar a alguien algo que no lo estamos practicando. Caso contrario, solo estamos pasando una carga. Y el siguiente versículo dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a vivir en la palabra de Dios? Amén. Luis Alfonso decía que los estudios dicen que los primeros 3 años es donde más reciben. Edicito nos decía hasta los 5 años están recibiendo quizás el 80% de la información que ellos necesitan para su vivencia. Ellos son una esponja. Gracias a Dios tuve el agrado con mi esposa de estar dirigiendo y trabajando con los niños de la congregación, compartiendo ese espacio con muchos de ustedes que están acá. Y es impresionante ver cómo niños de 4 o 5 años se aprenden el Juan 3:16 en 15, 20 minutos. Unas cuantas repetidas y ellos están memorizando ese versículo. Un versículo que es grande y que si ahora mismo decimos, ¿quiénes nomás sabemos de memoria ese versículo? Muchos quizás no lo vamos a saber. Pero ellos están recibiendo, son una esponja que están recibiendo toda la información. Están mirando y eso están almacenando en su mente. Por lo tanto, es necesario que nosotros en nuestra familia pongamos la palabra de Dios, instruyamos a nuestros hijos. Y ahí nos da 2 detalles importantes. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 2 cosas: lugar y tiempo. Lugar. No le dice solo cuando estés en la iglesia. No le dice solo cuando estés en tu casa. Le dice cuando estés en tu casa y cuando estés en el camino. Y ahí es donde nos ponen a muchos, ¿no es cierto?, los pelos de punta, como dice nuestro estimado Edicito ahí. ¿Por qué? Porque ellos están yendo en los asientos posteriores del vehículo y uno está conduciendo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo ahí lo que pasa y a veces está peleándonos con el que va al lado porque no me deja entrar o porque no me dio paso o lo que sea. Ni nos damos cuenta que nuestros hijos están mirando lo que nosotros hacemos. Ellos están observando, ellos son nuestros estudiantes, están aprendiendo. Entonces, tenemos que vivir la palabra de Dios y tenemos que enseñarle a nuestros hijos en donde quiera que estemos, a donde quiera que estemos yendo, en donde quiera que nos encontremos. Y la segunda parte que dice de tiempo, en todo tiempo, al acostarte y al levantarte. En todo tiempo tenemos que ser ese ejemplo y tenemos que estar enseñando la palabra de Dios. Recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeñitos, pasaban por recreación infantil, tenían sus manuales y ellos tenían que estudiar las lecciones en casa. Y teníamos que enseñarles, a veces inclusive leerles porque no sabían leer bien, leerles el versículo, explicarles de qué se trata y cómo tiene que ponerlo por obra. Y entonces ellos empiezan a cuestionar, empiezan a preguntar. Y a veces como padres no tenemos la respuesta adecuada. Y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos ir un paso más. Decir, Señor, ¿cómo presento o cómo le explico esta parte a mi hijo? Y cuando Él nos muestra, tenemos que decirle, Señor, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida? Entonces, los chicos aprenden la palabra de Dios en estos primeros años. Tienen sembrados esos principios en su corazón. ¿Para qué? Para que cuando pasan los años ellos puedan recordar lo que el Señor puso en su corazón a edades tempranas. Y si sus hijos no estuvieron en la iglesia a edad temprana, no se preocupe.
Nunca es tarde. Decía, el tiempo del Señor es perfecto. Y en el tiempo del Señor hay tiempo para todo. Hay tiempo para enseñar. No importa si son grandes. Lo importante es que usted esté buscando aprender la palabra de Dios y sea este testimonio para sus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. El día viernes les decía a los jóvenes, y recuerdo siempre este versículo porque en uno de los manuales de recreación infantil había el Salmo 119:11, que decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando digo eso, entiendo eso, estoy hablando de que he leído la palabra de Dios, de que he conocido la palabra de Dios, de que he recibido esa palabra de Dios, de que he recibido esa instrucción, de que he puesto en mi mente y que va a estar presente ahí para ayudarme en momentos difíciles. De que tengo esa base espiritual, ¿para qué? Para enfrentar al enemigo cuando tengo diferentes dificultades. Tengo ese conocimiento, ¿para qué? Para decir: el Señor pelea la buena batalla, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él va a llevarme de triunfo en triunfo. No importa la batalla que esté enfrentando, Él me va a sacar de esa situación. Pero porque confío en el Señor, porque conozco que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, que Él me dará las estrategias y me dará la fuerza y me dará la claridad para poder tomar el camino correcto. Amén. Entonces eso es lo que los chicos están viviendo, lo que aprendieron, lo que memorizaron, lo que vivieron. En cualquier momento el Espíritu Santo les va a sacar y les va a fortalecer, les va a recordar. Amén. Entonces es necesario que instruyamos a nuestros hijos. Y cuando ellos conocen de la palabra de Dios, cuando ellos entienden el mensaje de Dios, ellos empiezan a caminar en unidad. Tristemente podemos ver familias en que quizás para los padres la prioridad es Dios, pero para sus hijos la prioridad no es Dios. La prioridad son otras cosas, son cosas materiales, son cosas del mundo tal vez. Y ahí empieza a generarse una discordia, dificultades. Porque quizás hoy mismo algunas familias dijeron: no, vamos a la iglesia. Y dijo: no, pues es que yo, papá, mamá, yo tengo el partido de fútbol, o tengo que irme al estadio, o tengo que irme a hacer compras. Esa es su prioridad. Entonces, cuando los hijos no están alineados conforme a la palabra de Dios, hay prioridades diferentes que van a generar desunión en la familia. Cada uno empieza a caminar por su lado, cada uno empieza a caminar bajo sus prioridades. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra en Mateo 3:25: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si no hay la misma prioridad, si no hay el mismo objetivo, si no hay la misma fe, esa casa va a estar dividida y no prevalecerá. En cualquier momento veremos que esa familia se ha separado, cada uno está viviendo por su lado, cada uno está haciendo lo que quiere por cuenta propia. Pero el apóstol Pablo anima a que, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, alineados con esa fe en Cristo Jesús, buscando alimentarnos de nuestro Dios, que podamos depender de Él. Padre, madre e hijos, depender del mismo Dios, que podamos entender que fuera de Él no somos absolutamente nadie, que dependemos de Él para todo, que nuestra vida es pasajera, que es como la neblina, dice, que estamos aquí un momento y de pronto desaparecemos. Entonces, tenemos que mirar, tener ese nivel de relación. ¿Cuál es la prioridad? ¿Están ellos conforme a la prioridad que nosotros tenemos como padres o están caminando en otras prioridades?
Pero necesitamos mantener a esa familia unida para poder impactar en las familias que están a nuestro alrededor. Y esos chicos empiezan a impactar en quienes están también a su alrededor. Recuerdo que mi hijo alguna vez nos contaba que tenían creo que una prueba muy complicada en alguna materia que era difícil, creo que química. Dice que él, la verdad, dice, yo no estudié nada el día anterior y estaba tan seguro que no íbamos a dar esa prueba. Entonces no estudié. Cuando llegué al colegio, dice, les veo a todos mis compañeros ahí, con sus libros, cuadernos, estudiando y estudiando. Llego y les digo, ¿qué hacen? Estudiando, no sabrías, tenemos prueba. Ah, no, yo no estudié. ¿Y cómo vas a dar? Seguramente no nos toman hoy. Y entonces, no, ella no va a dejar de tomarnos. Sí nos va a tomar, así que ponte a estudiar. Entonces mi hijo dice, no me puse a estudiar. Llegó la hora de esa materia, llegó la profesora y dijo, bueno chicos, vamos a continuar con la materia. Pero teníamos prueba, no, esa la vamos a tomar otro día. Y entonces dice que todo el mundo regresaba a ver. Andy, qué suerte que tienes. Y dice mi hijo, dije, no es suerte, es una bendición. Amén. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en los jóvenes que están caminando conforme a su palabra. Porque Él cuida de sus hijos. Él es el que está velando por sus hijos. Pero es necesario que ellos reciban de Él, reciban de su palabra, de su amor, de su gracia. No simplemente con que nosotros como padres sí estamos caminando en Cristo Jesús. Tenemos que enseñarles a que ellos busquen de Dios, que busquen de su Creador. Y cuando estamos caminando en unidad, podemos empezar a mirar cómo la familia está creciendo espiritualmente, cómo está siendo de impacto para otras personas. Justamente mi hijo Andrés alguna vez se fue a una actividad de colegio que pasaban como 15 días fuera de Quito. Y mi esposa me comentaba, la tutora que iba a cargo de ese grupo, me decía, al regreso decía, ¿cómo le impactó la vida de mi hijo en ella de una forma positiva? Porque antes de ir a ese viaje ella le tenía en otro concepto. Le tenía como un niño, un joven que quizás no se relacionaba, quizás él era el autosuficiente, quizás él era el serio, el que no aceptaba quizás ni bromas, ¿sí? Le tenía un concepto muy formal a mi hijo. Pero después que vino de esa actividad escolar, ella le decía, ahora tengo un concepto completamente diferente. ¿Por qué? Porque al convivir con el resto de personas, vio cómo este joven se relacionaba. No importaba si él tenía que esforzarse el doble para poder ayudar a sus compañeros. Era una actividad de trabajar en el campo, de utilizar machete, asadón, de jalar agua y todo. Entonces, como gracias a Dios les hemos podido enseñar de cómo hacer, entonces él puso en práctica lo poco que él conocía y ayudaba a sus compañeros. Entonces decía, yo tenía que hacer el doble, tal vez 30 metros, ¿para qué? Para poder cubrir lo que mis compañeros o mis compañeras no avanzaban a hacer en una zona muy caliente, con un sol fuerte. Entonces ahí él pudo impactar en sus compañeros de que él no trabajaba como solo para él, sino que estaba la prioridad del bienestar de todos. Y cuando llegaba la noche, nos comentaba que pasaron 1, 2 días, 3 días, todo chévere, ¿no? Los chicos, ay, qué bien, estamos fuera de casa, sin papá, sin mamá, sin las responsabilidades. Pero ya se dieron cuenta que estar más días hace falta papá, mamá, hace falta tener las cosas listitas, porque ahí les tocaba lavar la ropa, ayudar a limpiar las cosas y todo. Entonces, dice que en la noche empezaban a conversar y todos empezaban a sacar sus situaciones difíciles. Y era Andrés.
Esto estoy pasando con mi papá, con mi mamá y mi familia. Mi familia no me acepta, mi familia no me quiere, mi familia me ve esto, mi familia me hace esto. Y dice, los chicos lloraban. Y yo no sabía por qué, dice, porque venía uno, me contaba sus cosas, venía otro, me contaba sus cosas, venía otro, me contaba sus cosas. Y yo ahí dándole paz, poniéndole tranquilidad, diciéndole qué hacer. Entonces, esa convivencia pudo mostrar cómo una persona, un joven, tenía unas cualidades diferentes y en ese momento él podía compartir lo que Dios había hecho en su vida. Y él decía, sí es verdad, yo pensaba que aquí en mi casa tenía problemas, pero esto no es nada para que los problemas que tienen mis compañeros. Entonces él también se dio cuenta de que su entorno es completamente diferente. Su entorno es especial. ¿Por qué? Porque el Señor, porque Dios está presente en ese lugar. Amén. Porque Él hace alrededor de 20 años que nos ha permitido cambiar de estilo de vida. Y nosotros le hemos dicho a nuestro hijo, porque él también en algún momento empezó a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tuvieron? Decía él. Hubiesen tenido plata, hubiesen podido ahorrar un montón de dinero. Mire cuánto les hemos hecho gastar en vestimenta, en alimentación, en educación, en medicina. Y le decíamos a él, ¿por qué? Porque ese es el plan de Dios, porque es tener una familia. Porque quizás, es verdad, hubiésemos tenido un montón de dinero, pero no te hubiéramos tenido a ti. Y no hubiéramos podido disfrutar de ti, hijo. Y ahora nosotros podemos disfrutar de lo que tú eres. Y él luego decía, no, es que yo no me voy a casar. Y le explicábamos de que el diseño de Dios es tener una familia. Y le decíamos, luego, ¿a quién se va a pasar la información de la palabra de Dios? Y luego decía, bueno, creo que sí me casaré, pero no sé si tenga hijos. Después ya dijo, sí voy a tener hijos. Y después dijo, quiero ver cómo les voy a criar a mis hijos. Si voy a criarles como tú me criaste, o voy a ver si crío como mi tía está criando a su hija. Y después ya dijo, he decidido que tendré hijos y que criaré y los educaré como tú me criaste. Amén. Conforme a la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y siempre que hablamos de crecimiento espiritual, la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis. Que el árbol bueno no puede dar fruto malo y que el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y por el fruto nos conoce. Y en Gálatas 5:22 ustedes pueden leer a profundidad, ¿verdad? Está un tecladista, por favor, que pueda venir. En Gálatas 5:22 ustedes pueden leer el fruto del Espíritu Santo. Todas estas características que tiene que demostrar un cristiano que está creciendo espiritualmente. Ahí podemos decir que la palabra de Dios está teniendo impacto en nuestra vida y con ese impacto en nuestra vida vamos a poder impactar a otras personas. Y ese es un caminar, es un avanzar. Empieza a aparecer una característica, ¿no es cierto? El amor verdadero de Dios empieza a aparecer en nuestra vida. Empezamos a amar a nuestro cónyuge a pesar de todas las cosas. Empezamos a amar a nuestros hijos a pesar de todas las cosas. Empezamos a tener gozo sin importar las circunstancias, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice su palabra. Y empezamos a mostrar estas características que es el fruto del Espíritu Santo. Y ese crecimiento espiritual tenemos que anhelar hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Entonces, algunos podemos caminar rápido, otros más lento, otros corren, pero lo importante es ver esas características de Dios en cada uno de nosotros. En nuestra familia, anhelamos que nuestra familia, que todos los miembros de nuestra familia tengan ese crecimiento espiritual. Solo así podemos decir que Dios es el centro de nuestra familia. Amén. Póngase de pie, por favor.
Cuando Dios es el centro de nuestra familia, en agradecimiento empezamos a buscar servirle. En agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, empezamos a servirle de diferentes formas. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y gracias a Dios por mis hijos también, que ellos de igual forma están sirviendo aquí en la congregación. Ahora mi hijo Andrés está en una etapa ya de trabajo que le dificulta muchas veces estar acá. Pero me alegraba ayer cuando decía, llegó del trabajo y decía, me voy a la reunión de jóvenes. Eso es agradable para los padres, cuando saber que la semilla que fue sembrada no se va a olvidar y no va a desaparecer de su corazón. Gracias, Padre. Yo le invito a que ahí, si está con su familia, únase, abrácese con su familia, si están por ahí sus hijos. Si no está con su familia, haga esto, abrácese usted mismo. Y simbólicamente, como decía en la oración en la mañana, nombre a sus hijos, nombre a su esposa, si no está con su esposa o su esposo. Abrace ahí a su familia y dígale, empiece a orar por él, por el esposo, por su cónyuge, por sus hijos. Y dígale, sé que tu promesa es que mi familia, toda mi familia, servirá al Señor. Padre, yo te doy gracias por esta congregación. Gracias porque tú has puesto, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, eres el centro de muchas familias, Señor. Pero sé que muchas también necesitan depender de ti en todo tiempo y en todo momento. Por eso clamo, Señor, clamo esta mañana para que tu gracia se derrame sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a mostrarnos, Padre, cuáles son los pasos que tenemos que dar. El esfuerzo que tenemos que hacer, esa milla más que tenemos que caminar para ser de testimonio y de impacto para nuestros hijos, para nuestra familia, amado Dios. Que tú seas el centro de nuestra familia, que seas tú, Señor, quien guíe todos nuestros pasos. Que podamos soltar, Señor, esas áreas que muchas veces las estamos aún manejando nosotros mismos. Que seas tú quien gobiernes nuestro hogar, que seas tú quien gobiernes nuestra familia. Porque sabemos que solo así podremos impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Que podremos tener una mejor sociedad. Que podremos tener, señores, familias proclamando, alabándote, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podremos tener familias que a pesar de no estar en este lugar, podrán ser familias unidas. Sabemos que muchas personas, muchos hijos de nuestros hermanos están viviendo fuera del país, pero sabemos que no se han separado, que siguen siendo familias unidas, que no importa tantos kilómetros de distancia, son parte de nuestro diario vivir. Y por eso yo te doy gracias, amado Dios, porque hoy, Señor, tú estás fortaleciendo la familia, tú estás fortaleciendo, Señor, la base de la sociedad ecuatoriana, y que en tu tiempo, Señor, veremos ese impacto de estas familias cristianas en esta ciudad, en esta nación del Ecuador. Padre Santo, proclamamos, Señor, tu bendición sobre cada familia que esté en este lugar, sobre cada persona que está aquí sin su familia, y proclamamos, Señor, que más familias del Valle de los Chillos vendrán a congregarse buscando de tu gracia y de tu amor, buscando cambiar ese estilo de vida y sobre todas las cosas, buscando ser ese testimonio vivo de tu palabra y de tu verdad. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por este tiempo y por recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querida familia. Denle un fuerte aplauso. Que tengan una linda y bendecida semana. Y las personas que están por primera vez, les invitamos a nuestras primeras sillas aquí a mi lado derecho. Queremos conversar un minutito con ustedes.